Bienvenidos a Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, hematólogo e investigador. Developing Hematology es un podcast con contenido en español y en inglés, donde tratamos diversos temas de hematología clínica con un enfoque global, recordando que la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en países en desarrollo. Muy bien, pues buenos días a todos, bienvenidos a otro episodio de Developing Hematology. Hoy tengo el placer de tener a varios invitados aquí conmigo, todos representantes de VideMatch México, una organización sin fines de lucro que ha tenido pues un rol grande en el área de trasplante de médula ósea de nuestro país, de México. Y pues los invité para platicar de qué es lo que hacen ellos en VideMatch México y pues algunos puntos interesantes que vale la pena discutir de nuestra realidad mexicana y latina en general. Por ese lado quiero empezar a presentar a nuestros amigos, primero con Amaro Sánchez. Amaro es farmacéuta, él es enlace de los centros de trasplante de VideMatch México y tienes un trabajo interesante, Amaro. ¿Por qué nos platicas de ti mismo? ¿Qué tal, Andrés? Hola, exacto, yo soy farmacéutico y soy de España, del norte, como el análogo de Monterrey, pero de España, bien al norte ahí con la frontera, pero con Francia. Llevo ya 4 años en México y soy el enlace con los centros de trasplante. Entonces, lo que yo hago es estar en contacto con todos los médicos aquí en México que vemos sus pacientes, candidatos a trasplante, y si el donador es un donador no relacionado, que se está considerando hacer un trasplante no relacionado con el paciente, exploramos todas las opciones y traemos la médula ósea de ese donador no familiar aquí al hospital donde esté el médico en el país. Y aparte de eso, como nosotros llevamos 4 o 5 años en México, que estamos empezando, digamos, lo que hago es expandir nuestra red. Ahora mismo tenemos 21 hospitales con los que colaboramos, con los que tenemos convenio, pero la idea es tener convenio con absolutamente todos los que hacen trasplantes, que según lo que pues, calculamos aquí de nuestro lado son en torno a 50. Entonces, por un lado es hacer los convenios y por el otro es ver todos los pacientes. Pues su trabajo Bueno, es, no relacionado. vas colonizando México lentamente. Muy bien, poniendo la bandera de Ahí lo has VideMatch dicho. en todos los centros de trasplante. Perfecto. Muy bien. Pues bienvenido, Maro. También les Gracias por quiero venir. presentar aquí al doctor Lucas Nacuzzi. El doctor Lucas es experto en inmunogenética, tiene educado en universidades de clase mundial y ahora trabaja en VideMatch, ayudándonos a los hematólogos a fingir que sabemos de HLA y de compatibilidad inmunológica, y permitirnos robarnos el crédito de todo el trabajo que hacen ustedes para hacer esa labor tan importante. Bienvenido, doctor Lucas. Muchas gracias por tenerme. Sí, yo soy de Argentina, me entrené en la Universidad de Córdoba como bioquímico clínico, y después de la carrera de bioquímico clínico terminé en Estados Unidos haciendo un doctorado en biología molecular y bioquímica. Eh, el trabajo que hacemos acá en VideMatch, en mi grupo, es un grupo que nos dedicamos al HLA, los servicios de HLA clínico, que es asegurarnos que los resultados del laboratorio sean apropiados, de tener buenas técnicas, alta resolución, y al mismo tiempo eh, buscamos el donador o el mejor donador, la mejor opción para los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea. Y en particular yo trabajo con VideMatch México y Latinoamérica, ayudando justamente a eso, a tratar de encontrar la mejor opción para los pacientes de los centros de trasplantes. Para aquellos Maravilloso. que necesitan un no relacionado, empecemos a poner separadas las cosas. Y vamos a platicar de los detalles. Sí, Muchas gracias por estar aquí bueno. y bueno, vamos avanzando. Por último, pero no menos importante, el doctor Juan Antonio Flores Jiménez, hematólogo, es el director médico de VideMatch México y también líder de BMT Therapeutics. Tiene su clínica privada en la ciudad de Guadalajara. ¿Es correcto, Tony? Bienvenido. Gracias, Andrés, ¿cómo estás?
Es correcto, así es. Pues ya tenemos casi 5 años en VideMatch México y creo que parte de lo que vamos a platicar es justamente eso, el origen, el por qué México como país para buscar otra opción más de tratamiento para los pacientes. Y como VideMatch, tú sabes, digo, es el lema o el core, el objetivo es pues hacer que los pacientes puedan llegar a un trasplante, ¿no? Y eso es democratizar la terapia celular independientemente de tipo de trasplante alogénico. Eh, si es relacionado, si es familiar, emparentado o incluso apoidéntico, ¿no? O sea, me refiero, nosotros el core es no relacionado, pero jamás lo que buscamos es que se fomente esa cultura tanto de la donación como de la realización de más trasplantes en México para curar a más enfermos, que ese es el objetivo principal. Entonces, la misión de VideMatch es facilitar el acceso al trasplante de médula ósea halogénico pues en el mundo particularmente en México. ¿De qué manera es la relación con VideMatch en Estados Unidos? Pues, sabes que VideMatch en Estados Unidos tiene un poquito más de 30 años. Obviamente surge de una necesidad de unos padres preocupados por su hija con una LLA. Ellos en esa búsqueda de decir, bueno, ¿qué más se puede hacer si no tenemos hijos, si no tenemos el apio en ese momento? Pues era algo que no existía, probablemente. Y bueno, pues por eso se fomentó esto. El origen en México es obviamente muchos hispanos o hispanoamericanos ya que, que morían en el intento de una búsqueda de un trasplante por una falta, obviamente como raza, ya nos comentará Lucas mucho más adelante, el mestizaje mexicano, nuestra raza como HLA, pues obviamente habíamos más probabilidades que pudiéramos encontrar aquí donantes, tanto para pacientes hispanos como para nuestros propios pacientes, que así surge un poco, ¿no? La urgencia o la necesidad de poder fomentar el trasplante no relacionado. En una parte, y también debo decir que hay varios pacientes en Estados Unidos sin documentos que tienen sus donantes en México y también VideMatch. Eso no se comenta mucho, Andrés, pero VideMatch ha sido un puente para poder mandar células de aquí, porque obviamente el donante no tiene papeles y no puede emigrar a Estados Unidos para poder donar a sus familiares. Entonces, eso también lo hemos hecho y creo que es algo que es muy loable, que es muy importante destacar también. Y bueno, pues es eso, básicamente. Claro, interesante. Y para los escuchas que no están familiarizados con estos términos, tal vez, doctor Lucas, nos puedes explicar cómo funciona esto del HLA muy brevemente en cuanto a la familia y por qué son necesarios los donantes no relacionados. Claro. Bueno, el HLA es un grupo de genes que nosotros buscamos que sean iguales o idénticos entre el donador y el paciente. Si pensamos en cómo se hereda ese DNA, esos genes, es que vienen una copia de un gen del padre y otra copia de la madre. Entonces el hijo va a ser una mezcla del papá y de la mamá biológico. Cuando un paciente necesita un trasplante en médula por una leucemia o cualquier enfermedad, una de las primeras cosas que buscamos es un hermano que sea compatible. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que los hermanos tengan la misma herencia genética de los padres. Sin embargo, como cada padre tiene dos copias, solamente el 25%, hay una probabilidad del 25% de que cada hermano sea idéntico al paciente. En realidad creo que es un 30% en la parte práctica. Entonces, todos los pacientes tienen un hermano que sea compatible. En muchos casos tenemos pacientes que no tienen un familiar directo, en el caso de adultos, porque de repente el hermano ya es mayor o tiene otra enfermedad o una enfermedad genética que los dos hermanos la tienen. Entonces el origen de VideMatch es justamente al no tener ese donador que sea compatible, ese hermano que sea compatible o hermana, buscamos un donador no relacionado que pueda tener la misma base genética. Y esta es la parte curiosa. Muchos de nosotros en el mundo compartimos los mismos genes de HLA.
Eh, Dicho esto, muchas veces vemos que esa base de DNA, esa base genética, se mantienen en distintas culturas. Entonces, la base genética de Asia es distinta a la de Europa, distinta a los inmigrantes que tenemos en América y definitivamente distinta a lo que vimos en los pacientes de México que venían a buscar un donador no relacionado al registro de BiDeMatch de Estados Unidos y realmente no podíamos ayudarlos porque no teníamos donadores con esa base genética. Entonces, los genes varían, se heredan de los padres y hay variaciones poblacionales tanto como hereditarias. Entonces, en tener un registro por la zona en donde estas culturas se desarrollan nos va a ayudar a encontrar un donador para cada paciente. Ahora, en realidad, en el mundo esta diversidad sigue aumentando, ¿no? Porque somos mezclas y creo que toda América es un ejemplo de distintas culturas que vinieron y nos fuimos mezclando. Esa iba mi siguiente pregunta. En comparación a otras regiones del mundo, en México y Latinoamérica, ¿es una región diversa o es una región homogénea? Por ejemplo, tengo entendido que algunas poblaciones, por ejemplo, en Japón, hay mucha homogeneidad del HLA. ¿Cómo se compara, por ejemplo, en Estados Unidos o en México y Latinoamérica esa diversidad? Bueno, la diversidad, si bien es buena, y eso es lo que promovemos a nivel cultural, la diversidad a nivel genético termina siendo un problema para nosotros. En Estados Unidos, la diversidad genética es un problema muy grande, porque tenemos tantas razas mezcladas que si uno es blanco o caucasio, entonces sí tiene mucha probabilidad de conseguir un donador al registro. Pero si nos fijamos en los pacientes con diversidad étnica, africanos o descendientes de africanos, descendientes de latinos o asiáticos, la probabilidad de encontrar un donador compatible o en todos los genes baja a la mitad. En el caso de México, ahora empezamos a tener datos preliminares en donde donde notamos esa diversidad genética. Una de las cosas, uno de los objetivos de BiDeMatch era, al expandirse a México, no era simplemente, bueno, que vengan los donadores, vemos que hay, no, realmente fue analizar, y estamos en el proceso, analizar y estudiar las distintas poblaciones que tenemos por cada región. Y una de las cosas que vimos relativamente rápido en los 2 primeros años fue al analizar ese pool o esa muestra de distintos donadores, cómo empezamos a encontrar haplotipos únicos que no existían en la base de datos de BiDeMatch Estados Unidos. Y esos haplotipos únicos es lo que nos daba ese impulso como para decir, estamos en el buen camino, estamos encontrando gente con una serie de genes que no encontrábamos acá en Estados Unidos para ayudar a estos pacientes latinos. Pero al mismo tiempo tenemos haplotipos que son comunes en Europa, por ejemplo, que tienen que ver con la inmigración que... Y la diversidad entonces en Estados Unidos también viene normada por su trasfondo cultural, histórico, político y económico, ¿verdad? De hecho, por eso la población ha cambiado mucho. Creo que hay más latinos en Estados Unidos, pero también el tema de quién se registra para ser un donante limita la variación. Y a lo que me refiero es que, pues, tal vez estas limitantes y la discriminación estructural histórica de los países hacen que la diversidad de los registros sea distinta a la población del país, ¿correcto? Por Eso es correcto. Entonces, no significa que la población de los registros sea la población del país. Ahora, en México es un país donde es más fácil encontrar un donante no relacionado que en otros países. Y quisiera yo saber qué es lo que han encontrado, qué hallazgos han hecho de las variaciones locales de nuestro país, siendo un lugar tan heterogéneo, porque México es un país grande y que tiene mucha población. Bueno, con Amaro trabajamos en un análisis de las donaciones que se han hecho en el último año fiscal, donantes o donadores de México para pacientes de México. Encontramos un 25% de pacientes recibieron un donador de México, que
En el 2017 no existía ese número. No tenemos el número porque no estábamos presentes, pero sabemos que los donadores que nosotros enviábamos o conseguíamos para México eran de otros registros. Claro. Así que eso es bien alentador y en eso estamos. Una de las cosas muy importantes que tocaste, Andrés, fue los registros no son una fiel representación de la diversidad de los países, y eso es muy cierto en Estados Unidos. Y lo sabemos, lo notamos, y en los últimos 2-3 años lo que se hizo fue enfocar los esfuerzos para identificar o para atraer donadores de esos distintos grupos étnicos que no estaban representados. Entonces, uno de los objetivos de Be The Match fue tratar de compensar el registro de Estados Unidos para que sea homogéneo. Ahora que tenemos los datos de los donadores de Be The Match México, una vez que tenemos un grupo de muestra, empezamos con el mismo proceso. Bueno, si estamos representando más que todos los europeos, los pacientes europeos, por así decirlo, de México, bueno, empecemos a buscar la diversidad en la base genética, en donde tenemos que hacer más o tener mayor presencia para sacar donadores de esas regiones. Es un trabajo arduo por la heterogeneidad que tienen nuestras culturas, pero tenemos las herramientas y creo que estamos convencidos que es la forma de acercarse al problema y decir, bueno, este es el grupo que tenemos, estos son los pacientes que a los que no podemos ayudar por ahora. Tratemos de reforzar, tratemos de conseguir las opciones. Y solamente estoy hablando de HLA, ¿no? Que es lo único que yo manejo, que es la parte de, bueno, busquemos un donador que sea igual. Pero también tenemos todo el avance médico de ustedes que nos ayudan a decir, bueno, si no conseguimos el donador perfecto, ¿qué es lo mejor que podemos conseguir? Y de eso se trata el trabajo que hacemos acá. Qué interesante. Ojalá que vayan creciendo cada vez más y podamos ir respondiendo a estas preguntas sobre nosotros mismos. Y Tony, ¿por qué no nos platicas un poco del proceso práctico de cómo se procura un donante no relacionado? ¿Por qué no le explicas a nuestro auditorio cómo es ese proceso? Sí, claro. Hace rato era muy interesante en el sentido de cuántos registros había. Bueno, el de México va creciendo con respecto al de otros países de Latinoamérica. Quizás Brasil esté mucho más grande, obviamente, pero otros países, pues, sí tienen registros, pero sé que se han quedado un poquito a rezago. En México tenemos 116,000. Cuando un médico hematólogo ya procuró, ya decidió junto con el equipo de HLA que ese donante es la opción para su paciente, lo contactan. Y una vez que lo contactan vía telefónica, vía correo electrónico y que acepta la donación, ¿quién decide qué tipo de fuente? Si es médula ósea o sangre periférica, lo decide el staff médico y el equipo de trasplante, en función de la enfermedad que pueda tener el paciente. Entonces, una vez que eso pasa, se cita al paciente, se hacen entrevistas vía telefónica, historias clínicas, chequeos médicos, primero a través de un cuestionario, luego ya un chequeo médico desde el punto de vista físico, y hacemos pruebas muy parecidas a las que hacen en la donación de sangre, pruebas para diferentes virus, para diferentes enfermedades que se pueden transmitir por la sangre. Y una vez que todo eso se ha calificado, se hace una logística importante entre el tiempo para el trasplante y el día cero, que es el día de la infusión, y los tiempos de estimulación que van de manera paralela trabajándose para que pueda llegar el día cero y las células puedan llegar a tiempo de cualquier parte del mundo, o si es de México a México, como ya lo han dicho en más de 15 ocasiones, ya lo hemos hecho. Y es más o menos cómo funciona, ¿no? La infusión de las células es idéntica a la que hacemos habitualmente en el día a día en otro tipo de trasplantes. Interesante. Y me gustaría saber de cuántos donantes, o bueno, para explicarle también al auditorio cómo es que uno se registra. Pues uno se anota. Tal vez, Amaro, tú nos puedes explicar un poco de eso. Sí, es muy sencillo inscribirte con un
nosotros lo hacemos aquí en México y en Estados Unidos, todo el mundo conoce los hisopos muy bien. Entonces te tomas un frotis, una muestra con el cachete, en cada cachete, firmas un consentimiento y pones tus datos y con eso subes a la base de datos. En nuestro caso sería de VideMatch, pero con eso puedes hacer match con cualquier paciente en todo el mundo. Aquí en México, yo por ejemplo en mi área, como he dicho antes, yo veo los pacientes de México y Tony ve los donadores de México. Entonces, por ejemplo, en cuanto a pacientes de México, pues ya es una realidad, llevamos aquí el tema de los no relacionados, llevamos más de 70 trasplantes en los últimos 4 años. Han sido, en cuanto a los trasplantes, aquí nos enfrentamos a 3 dificultades. La primera es lo que estabais hablando con Lucas, de encontrar el donador. Nos han salido donadores por todo el mundo, en los registros de Brasil, Argentina, Israel, España, Francia, por todo el mundo y también de México. La idea es crecer el registro de México lo más posible porque muchos donadores de muchos pacientes aquí, su donador está en México y todavía no se ha registrado. Entonces, a muchos pacientes que su única opción es un no relacionado, su donador no se ha registrado y ellos están esperando a ver a cuándo se registra. La segunda dificultad, que yo diría que habría como 3, sería el tema de los tiempos. Al final, traer unas células, o sea, es literalmente un donador allá donde esté, tiene que donar y lo transportamos, por ejemplo, a Monterrey, a tu hospital o a Guadalajara, donde está Tony, para que lo trasplanten allá, ¿no? Entonces, el tema de los tiempos, los permisos de la aduana. Al final, el donador es una persona normal que tiene su vida y que un día le llaman y que, pues, sin ningún interés más que el de ayudar, porque no se le paga, decide donar, perder de su tiempo para hacer algo altruista, ¿no? Entonces, también, pues, cada uno tiene su vida, tiene sus tiempos y hay que cuadrarlos esos con los del paciente, que al final también el tiempo es una parte importante. Entonces, hay que jugar con los tiempos para ver qué es lo que encaja más al paciente. Ahora me viene a la mente un caso que vimos con Lucas, que el donador más compatible era en el extranjero, pero eso suponía 1 mes y medio aproximadamente entre permisos, etcétera, para traer las células. Sin embargo, el paciente no contaba con ese tiempo, ¿no? En muchos de los casos, la mayoría del tiempo es crítico y el paciente no podía esperar ese tiempo. Entonces, vimos que había un donador de México en el cual no tendríamos que pedir esos permisos de aduanas, etcétera, que era un poco menos compatible, pero lo iba a tener mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, en ese caso, estudiamos el caso con los médicos, que es un hospital pediátrico aquí en la Ciudad de México, y decidimos traer esas células de ese donador mexicano porque era más rápido, ¿no? Entonces, eso al final es justamente lo que vamos jugando nosotros, el equipo entero que estamos, que pues ahora estamos 3, ¿no? Pero somos un equipo muy grande, a disposición justamente de los pacientes. Y el tercer y la última barrera que hay es el tema económico. Aunque somos una organización sin ánimo de lucro y aunque el donador es voluntario, cuesta un dinero traer esas células aquí al hospital para que se trasplanten. En Estados Unidos, donde lleva 30 años, o en Europa, lo paga la seguridad pública y las aseguradoras privadas. Aquí en México hemos logrado que las aseguradoras privadas lo empiecen a pagar, pero sabemos que son una minoría de pacientes, ¿no? Los que tienen seguro privado. Entonces, donde estamos atacando, digamos, como el gran objetivo, es lograr que en algún momento la seguridad pública cubra este tipo de trasplantes, como sucede en otros países, y de esta forma podamos ayudar a más pacientes, porque ahora mismo cubrimos, hasta que eso suceda, cubrimos todo con becas de VideMatch como el ONG o otras ONGs que hay aquí en México. Esas son las 3 barreras y pese a todo estamos lográndolo, ¿no? Y ya llevamos más de 70 trasplantes y ya es una realidad, ¿no? Y entonces, eso es mi área, ¿no? La área de pacientes. Luego está el área de Tony, que toda esa gente que se ha registrado, ¿no? Que era la pregunta inicial que me has hecho de cómo te registras. Si tú sales match con un paciente, puede ser un paciente nuestro, ¿no? Aquí en México, o puede ser un paciente, por ejemplo, en España o en Estados Unidos o donde sea. Entonces, Tony es el que va a hacer la colección de ese donador y la va a enviar a donde sea, ¿no? Entonces, ese es el rol de cada uno. Muy bien, muy interesante. Y ahorita vamos a tocar algunos de esos puntos que tocaste que son tan importantes en nuestro país. Y regresando al tema de los donantes, entonces una persona sana, joven, que no tiene comorbilidades y se siente bien y se siente con ganas de ser altruista, se puede registrar con un hisopado del cachete
mucha gente cree que ya te van a sacar la sangre, que ya no te van a picar la médula ósea, pero basta con que tengan tu ADN, ¿verdad? En un hisopo y se sube a una nube y esté disponible en el registro para si en el caso de que alguien lo necesite, y no nada más alguien en México, sino en cualquier parte del mundo. Y estos donantes serán procurados por el doctor Antonio Flores. Muy bien, les pudo haber ido peor. Y este doctor Tony, tú vas a recolectar a los donantes. Ahora yo quisiera preguntarte, de todos los donantes no relacionados que has recolectado, casi todos me imagino que se han ido a otro país. Asumo que a Estados Unidos o a dónde se han ido esas médulas. Han ido a diferentes partes del mundo. Hemos ido a Chile, a Francia, a Estados Unidos, obviamente entre México y mexicanos. Algo que es muy importante es que los datos que se juntan de esos posibles donantes son súper confidenciales. Hay un aviso de privacidad que se firma, hay una procuración de esa información de un filtro muy importante y eso pues da certeza a las personas que se registran. Por ejemplo, nosotros como médicos nunca tenemos acceso a los datos específicos, es como un número de registro, solo sabemos la edad, el sexo y ese número de registro, así es como se maneja todo. Es decir, siempre manejamos con mucha cautela toda la información, obviamente por privacidad, por confidencialidad, y eso lo cuidamos mucho a la hora que justamente enviamos células, enviamos de un donante a cualquier parte del mundo que requiera el paciente. Sí, por supuesto. Y bueno, la gente tiene que tener la tranquilidad que no te van a clonar ni te van a Exacto. reemplazar por una copia. En fin. Eso han preguntado, Y justo. digamos, de 10 donantes que tú has procurado, ¿cuántos se han ido al extranjero y cuántos se han quedado en nuestro país? Probablemente la relación ahorita estamos en 20% en México y estamos Mm, creciendo. El resto se va para diferentes partes del mundo, principalmente Estados Unidos y como te comentaba, sobre todo de hispanos que requieren un trasplante. Eh, y bueno, pero justo la intención de crecer nuestros registros para que esa necesidad que tenemos de los propios pacientes mexicanos se cubra con nuestro propio registro. Y bien lo dijo Amaro, bien lo dijo Lucas, esto abate costos, probablemente una cuarta parte costaría algo así como $10,000 en lugar de lo que cuesta ahorita, a pesar de las becas. Y creo que es la importancia, ¿no?, de hacer crecer este registro, que eso va a ser mucho más accesible en términos de costos, en términos de finanzas, para que se solvente a través de las diferentes formas, ¿no? A través de la seguridad social, a través de la seguridad médica privada o a través de otras fundaciones que son aliadas nuestras que le ayudan a pagar el trasplante a los pacientes que así lo requieren. Los muy costos bien. y tiempos también. Tiempos, porque también el tiempo es muy importante. Yo Sí, creo que, exacto, el tiempo es súper importante. yo que veo la parte de pacientes, nos han traído, que al final las colecta Tony ahí en Guadalajara. A partir de ahora también va a haber otro centro de colección aquí en la Ciudad de México, pero en torno a 30 pacientes han tenido donador mexicano de los 70 que aquí hemos trasplantado. Pero yo creo que colecciones Tony ha hecho más de 150 ya, ¿no? Entonces Así es, podemos decir que en torno a 146 para ser 30, exacto. mira, Creo 30 que de 146. el dato de color es que el primer donador del registro de México fue a Francia, ¿verdad? Para que Sí, nos demos una idea de Exacto. algo que el doctor Divine acá en VideMatch siempre dice, el HLA no tiene frontera. Entonces Claro. uno nunca sabe quién va a tener esos mismos genes. Puede ser en cualquier parte, sobre todo de las culturas que han venido Eh, a América, ¿no? a mí me han preguntado mucho eso, Lucas, Andrés, Amaro, la verdad es que es algo sin fronteras. O sea, yo he tenido, hasta ahora en nuestro grupo hemos hecho 10 trasplantes no relacionados. Y a mí cuando contigo, Lucas, vimos el HLA y justamente dos pacientes trasplantaron con células de Israel. Y yo dije, bueno, pues, o sea, esto la verdad es que trasciende mucho más allá de que si solo México, Estados Unidos, sino que y ya lo veremos en el tiempo, va a ser un ir y venir de diferentes partes del mundo
Y justamente la estrategia es ver de qué manera sí se puede hacer para que los pacientes que requieren uno, pues lleguen al trasplante. Claro, yo creo que eso demuestra mucha visión de parte del grupo americano, ¿verdad? De la sociedad americana, para voltear a ver a Latinoamérica como una fuente de donantes, pero como también una manera pues de crecer el número no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y me parece también muy admirable pues, que se le ofrezca apoyo a los pacientes mexicanos. Como dice el dicho, quid pro quo. Me parece muy bien. Entonces, ahora cambiando el tema de los pacientes acá en México y en Latinoamérica, pues sí, Amaro, ya lo dijiste, hacer un trasplante de un donante no relacionado es muy difícil por el tema económico. No es, esa es la barrera más grande para hacer este tipo de trasplantes, no hay ninguna duda. Y no, a lo mejor no el tema económico, porque dinero sí hay, sino el reembolso de los gastos, ¿verdad? Naturalmente los donantes se procuran en un hospital privado que genera gastos adicionales porque tienen que tener la mejor atención y ciertas coberturas y necesidades, que es lo más natural cuando lo mínimo que se le puede pedir a un donante que se va a poner en riesgo su vida, porque eso es lo que ocurre de cierta manera, eh, apoyar a otro. eh, y bueno, pues la triste realidad es que los reembolsos siguen pues siendo raros. Y por reembolso me refiero a que los gastos de la procuración de la donación de un donante no relacionado se recuperen por un pagador, ya sea el gobierno o el seguro o un seguro de gastos médicos privado, que esos recursos que se necesitan para a tomar las células de ese donante y que el donante esté seguro y sea una donación efectiva, los gastos de traslado, de importación, de transporte, en fin, todo un montón de recursos y de gente a la que se le tiene que pagar, ¿verdad? Porque las células no viajan solas, viajan con un courier, un acompañante humano hasta ahorita. Ya luego vendrán en drones o no sé de qué manera mandarán las médulas, pero pues hasta ahorita un montón de gente que se tiene que mover para que eso se haga una realidad. Y bueno, pues son gastos grandes. Desafortunadamente, ahí nos juegan contra el tipo de cambio y para México importar cualquier cosa de Estados Unidos o de Europa es mucho más caro que al revés. Y para nosotros es muy caro procurar médulas de países de altos ingresos, ¿no? Cuando me preguntan los pacientes cuánto cuesta, pues yo les digo, así como les digo, ¿cuánto cuesta esa medicina ya en hematología? Todas las medicinas son carísimas y ya les digo, pues mira, más de 100,000 pesos al mes y ya no batallo porque casi siempre se supera ese monto. Con las médulas no relacionadas, yo les digo que cuestan 1,000,000 de pesos, menos la mitad, porque hay una beca muy generosa de VidaMatch para esos gastos cuando la médula viene de un país que no es México. Ahora, cuando viene de México, más o menos esos gastos, ¿a cuánto se reducen? De aquí la importancia de dónde está el donador, ¿no? Claro, Porque como decía, somos non-profit, pero hay cosas que tienen costo. Entonces, cuanto más lejos está el donador, más va a costar. Por el tema de que al final el donador va a ir a un hospital privado, pues como el ejemplo que ha puesto Israel, en Israel va a recibir pruebas médicas para ver si es apto para donar allá, el vuelo. El courier también es voluntario, pero todo el tema de los permisos, etcétera, es lo que cuesta. La diferencia es menos de la mitad si es mexicano. Se calcula en torno a 400,000 pesos si es mexicano, que serían como 18 o 20,000 dólares. Y si es extranjero, se calcula en torno a 50,000 dólares, que sería como 1 millón de pesos. Al final, los trasplantes con el familiar ya están cubiertos aquí en México, tanto en la aseguradora privada como en la pública, porque es lo que se ha hecho hasta ahora. Agarras al familiar, lo dona y se lo da al paciente, ¿no? Que está ahí mismo. Lo que es novedoso que hacemos nosotros es que nuestro donador está, pues quién sabe dónde, ¿no? Entonces, ese costo es lo que cuesta traer esa bolsa, ¿no? Imaginémonos, llego yo con la bolsa de tu donador compatible al hospital en Guadalajara. Eso es lo que cuesta. Y eso es lo que hemos logrado que ya 4 aseguradoras privadas lo cubran, porque hemos tenido 4 casos de pacientes, y eventualmente el gobierno, la seguridad social, buscaremos que lo cubra como sucede en Estados Unidos y en Europa. claro, ojalá que ese trabajo de gestoría también se realice. Y fíjate que es algo que nos falta mucho
como sociedad médica en México es esa capacidad para hablar con el gobierno. Yo estoy trabajando con la Sociedad de Trasplantes Americana y seguido veo cómo van y están en Washington trabajando para tener voz y voto en las legislaciones que competen a la terapia celular. Tristemente, nosotros en México no tenemos una legislación vigente que rija esta parte de la medicina y es algo increíble, pero es cierto que se hacen cientos de trasplantes de médula ósea en el país y no hay una norma que lo rija fuera de la norma de transfusión Banco de sanguínea, sangre, ¿verdad? Que es una 253. norma que no es para eso precisamente. Y eso es algo bueno y malo porque, pues bueno porque no hay muchas trabas para avanzar, pero malo porque tal vez no hay una dirección central y no hay un requerimiento de la autoridad para que se cubran estos gastos que pues al final del día, como nadie sabe de qué están hablando cuando hablan de un no relacionado en cuanto a las autoridades regulatorias, pues todos se lavan las manos porque nadie quiere hacer ese pago. ¿Yo por qué voy a pagar los gastos de una persona que ni siquiera está en mi país? Entonces, ojalá que puedan ustedes ayudarnos a cambiar eso en nuestro país. Yo veo difícil que eso se haga pronto, al menos por parte de las sociedades, pero ahora está la Sociedad de Trasplante y Terapia Celular que tal vez está iniciando en esto y esperamos que pronto pueda hacer algo más sencillo y eso es para darle más opciones a los pacientes, más opciones para que puedan tener acceso a la terapia. Y ahora quiero hablar de un tema muy importante, como dicen en inglés, the elephant in the room. Y eso es... Espera, antes de entrar con el elefante, perdón, por puntualizar, sí que hemos, para que no quede así, sí que hemos recibido mucho apoyo de la parte del gobierno, por ejemplo, con el tema del permiso de COFEPRIS, es uno de los permisos que hay que, hay que pedir para traer las células. Por ejemplo, el tiempo aproximado de media es en torno a 4 a 5 meses y hemos conseguido que con la comprensión de la parte del gobierno se reduzca en torno a 3-4 semanas. Lo que pasa es que al final las cosas de Palacio van despacio y obviamente, como es lógico, las cosas de gobierno son un poco burocráticas. Pero vamos avanzando despacito, pero paso a paso. Sí hay apertura, lo que pasa es que hay que tocar las puertas correctas y no es fácil. Entonces, para especificar eso, que sí que está habiendo comprensión cuando llegamos a la persona correcta. Entonces, bueno, simplemente por puntualizar. Bueno, eso. y eso es un ejemplo de cómo la abogacía puede cambiar las cosas solo con una conversación, ¿no? No tienes que hacer grandes cosas. Y me parece muy admirable que hayan logrado eso, que justo aquí en la institución el reto principal era ese, el trámite burocrático, no tanto lo médico ni lo clínico. Y como tú sabes que aquí en la universidad, pues tenemos algunos detalles con el temas de importación y exportación de productos. Pero bueno, son cosas que se pueden resolver afortunadamente, como ya nos están mostrando. Y regresando al tema importante, bueno, pues es la emergencia de los trasplantes haploidénticos, que eso ha sido, la verdad, una cosa que ha cambiado el mundo de una manera enorme. El mundo de trasplantes, sobre todo en países de medianos y bajos ingresos, está bastante demostrado que en esta parte del planeta esa manera de trasplantar ha avanzado rapidísimo y está aumentando cada vez más. Y bueno, pues es algo muy bueno para los pacientes porque nos permitió no tener que hacer estos trasplantes de donante no relacionado, con un costo que pues es el de mayores riesgos, un poco más de riesgos en el trasplante, pero al final del día no es comparado con un no relacionado, sino comparado con nada, porque la mayoría de las personas no tienen acceso a uno relacionado hoy por hoy. Entonces, ahí es donde hay un poco de conflicto de interés entre el trabajo que hace VideMatch y lo que está ocurriendo como un fenómeno natural en el mundo del trasplante, que ya lo hemos discutido algunas veces, me parece muy importante, pero creo que pues todos tenemos un rol. Y por este tema del trasplante pluriidéntico me refiero a la capacidad de hacer un trasplante de médula ósea en una persona que solo comparte un haplotipo del HLA, es decir, padres, madres, hermanos que no son 100% compatibles, sino 50%, hijos, y no solo eso, sino abuelos, primos, tíos, en fin,
todo tipo de familiares que compartan un haplotipo pueden donar médula ósea, sangre periférica a su familiar con seguridad y con eficacia a través de las indicaciones. Y fíjense qué interesante porque ahora estamos avanzando con el no relacionado al mismo tiempo que se está avanzando con el trasplante haploidéntico en el país. ¿Cuál es su visión personal sobre esta situación en la que estamos viviendo? Empieza Tony, que igual que es el que hace los dos, ¿no? Yo creo que el trasplante, digo, cada paciente tiene que ser seleccionado, como tú bien lo sabes, para qué tipo de trasplante ir. Yo creo que la necesidad siempre va a crear otras formas o una posible solución y creo que el tiempo, el timing para poder procurar las células fue fundamental, quizás para que los haploidentes en Estados Unidos surgieran. Cosa que en VideMatch, en Estados Unidos al menos, no en México todavía, ya hay, digamos que de los 10 haplotipos, nos puede hablar ahorita Lucas un poquito de eso, más comunes, ya hay células conservadas que se llama biobank. El biobank es como, perdón por el ejemplo, pero es como, requiero un pedido de una pizza y te la entrego en 10 minutos, al día siguiente la tienes en tu hospital. Creo que obviamente los datos duros son los que nos deberían de hacer decir, bueno, ok, en este paciente no quisiera yo hacer uno relacionado, pero por el timing, por lo que sea, pues bueno, o sea, el chiste es llevar a algo más, porque si no sabemos que el end up o finalmente el paciente va a acabar pues muerto muy probablemente por falta de un trasplante. Creo que hay ventajas claramente del no relacionado. El costo obviamente es importante, el timing también es importante, pero yo creo que en eso justamente estamos trabajando todos como, como grupo para cortar los tiempos, es decir, si tú requieres las células en menos de un mes, hacer todo lo que sea posible para poder hacer. Obviamente habrá quienes, o por la enfermedad o por el tipo de condiciones que tenga el paciente, pues bueno, habrá opciones diferentes, ¿no? Que podamos tomar en esos pacientes. Este es mi personal punto de vista. Creo que con el registro en México probablemente estemos en torno a $10,000 la procuración de las células y creo que va a ser algo mucho más fácil el poder resolver. Y la otra bueno, yo he aprendido a lo largo del tiempo que probablemente obviamente el costo es importante, pero siempre ver el beneficio de cuál tratamiento es el mejor para ese tipo de paciente y eso debe ser nuestro principal, digamos, móvil para poder tomar la mejor decisión en los pacientes. Y Totalmente. el tiempo va a poner a cada uno de los trasplantes en su lugar. Yo creo que luego vamos a ver por enfermedad específica, a quienes por enfermedad les va a ir mejor con unos, con otros, y esto va a ser como un traje a la medida, esta va a ser la respuesta. Claro. De nuevo, mi grupo es el que se encarga de buscar las búsquedas de no relacionados. Y parte del proceso con el que trabajamos con los centros acá y también en México es hacer las dos búsquedas al mismo tiempo. No son excluyentes. Busquemos un familiar al mismo tiempo que podemos buscar un no relacionado. El objetivo es el mismo. Son dos, lo pongamos de esta forma, son dos caminos distintos para llegar al mismo destino, que es darle esa oportunidad de vida o otra oportunidad de vida al paciente. No todos pueden ir por el relacionado y creo que ese fue el origen del registro de VideMatch. Eran pacientes o esta niña que no encontraba un donador porque era hija única y los padres empezaron a buscar en dónde puede estar esa gente que comparta. Creo que no nos tenemos que olvidar de eso, del rol que cumple cada uno. No se trata de promocionar unos por sobre del otro para VideMatch. Simplemente tenemos una opción. No puedo enumerar los casos que hemos tenido en donde un paciente decide ir con un relacionado y resulta ser que ese familiar, ese hermano, tenía una enfermedad que no le permitía donar, por ejemplo. O sea, hay muchos casos en donde el relacionado no es una opción. Entonces, ahí es donde VideMatch
trata de ayudar. Y ese es el único rol que tenemos. Sí, después podemos analizar los resultados, cuál es mejor y cuál es peor, y al fin y al cabo el trasplante que funciona es el 100% mejor para ese paciente. Y como Tony dice, vemos diferencias, o yo veo diferencias de cómo tratan algunos pacientes los médicos, ¿no? De nuevo, la parte clínica va a ser la que determine qué tipo de donador va a ser la mejor opción para este paciente. Bueno, y al fin y al cabo creo que los dos métodos deberían trabajar juntos para que consigamos que cada paciente que necesita un trasplante lo tenga al tiempo y la forma que lo necesite. Nosotros no estamos para decir hay que hacer relacionado únicamente, no, hay que hacer el trasplante que el paciente necesite. No somos clínicos. Totalmente de acuerdo con ustedes y por eso creo que también es importante hablar de ambos temas de manera simultánea, porque no podemos hablar de uno sin el otro, son como hermanos que pueden, o sea, son los donantes alternativos, sin hablar al hermano reprobado que nadie quiere, que son los trasplantes de cordón, pero ahí andan, también existen. Al menos acá es un poquito más tomados al lado y no vamos a tocar el tema, pero bueno, la cuestión era justo esa, no todos necesitan, no todos pueden tener un haplo, deben de, ¿qué tal si el único donante haploidéntico es una persona de mayor edad que tiene múltiples comorbilidades, que eso sabe que tiene un impacto en el desenlace del paciente? Si puedes cambiarlo por uno relacionado más joven, en fin, son cuestiones también en el lado de la hematología clásica o la hematología benigna, donde el donante a veces ni siquiera sabe si puede ser portador de la mutación o de la alteración genética que tiene el paciente. Y son temas que definitivamente cuando estamos eligiendo donantes vienen a la cabeza y uno quisiera tener todas las opciones. Y no se diga obviamente las personas pues, que son hijos únicos o que no tienen o que son adoptados, en fin, o que de plano no tienen a nadie. Y cuestiones como tú mencionabas, Tony, que yo he tenido, por ejemplo, pacientes al revés en México, cuyos donantes están en Estados Unidos indocumentados. Y si ellos vienen a México a donar, pues dejan a su familia abandonada y tendrían que cruzar ilegalmente otra vez a Estados Unidos como se hizo originalmente, una cosa muy peligrosa para un donante. Entonces, bueno, pues este tipo de situaciones se resuelven con este tipo de donantes. Y me da mucho gusto lo que mencionó Lucas sobre que el objetivo de VMH es que se trasplante la gente, ¿no? Y que se cure en realidad, ¿verdad? ¿No? ¿Qué importa si se trasplanta? Pues lo importante es que se cure y sin importar de dónde venga ese donante. Por eso a veces a mí me da la impresión que la comunicación que se le da a la población, y específicamente hablando de la competencia, entre comillas, o las comparaciones del no relacionado contra el haplo, pues se le da una publicidad un poquito excesiva por el lado de VideMatch, no me dejarán mentir. Y hay un estudio en particular de Guptu y colaboradores de Blood Advances, creo que del año pasado, de hace un par de años, que es uno de los poquitos que dice que el no relacionado es mejor en el grupo de intensidad reducida, no recuerdo si era de todas las enfermedades, que luego un subanálisis de ese estudio mostró que, pues que no, que las comparaciones eran, ya cuando se hizo propensity score matching, se descartaron esas diferencias, pero sí se ve que se le da promoción, ¿verdad? Y lo vemos en Twitter y lo vemos en muchos lugares. Y yo me pregunto filosóficamente, eh, esta comunicación al final del día asustará a un trasplantólogo que no puede hacer no relacionados, pero que sí puede hacer haplos. Es decir, esa comunicación tendrá un efecto neto negativo en la capacidad del clínico para hacer trasplantes. Y no los voy a obligar a que me respondan porque es una pregunta muy incómoda, pero es donde uno se tiene que cuestionar cómo se debe comunicar esto a la población. Y por eso nosotros como institución y al menos yo lo hago como trasplantólogo, creo que en el futuro inmediato es más importante, o al menos también es muy importante que se trabaje en el haplo, porque es lo que se tiene y es lo que se puede hacer ahorita. Y pues hay gente ahorita, como tú dices, Tony, que necesita un trasplante ya
y que nunca va a llegar ese no relacionado. Entonces, ese par de esfuerzos yo quiero verlos en el futuro, en mi mente ideal, que se trabajen de manera simultánea. No sé si me explico. Es que aquí el tema, claro, es que hay dos mundos diferentes, ¿no? Que uno es Estados Unidos y otro es México o Latinoamérica, ¿no? Al final, por ejemplo, aquí en México, o sea, nosotros buscamos que se hagan la mayor cantidad de trasplantes posibles del tipo que sea. En México ahora mismo se está haciendo 10 veces menos de lo que por nuestra población deberíamos de estar haciendo. Entonces, cuantos más trasplantes hagamos, mejor. Claramente, para ahora mismo en México al menos, hay una serie de barreras para el no relacionado que no tiene el APLO y que en muchos casos va a ser una mejor opción el APLO, ¿no? De todas formas, va a ser cada médico el que decida, ¿no? El que nosotros queremos ofrecer las posibilidades y que cada médico decida. Pero claro, el tema de tiempos, porque si es un donador extranjero tarda a partir de mes y medio en adelante, o el tema de costos es una barrera muy importante. Por eso en 4 años nosotros hemos hecho 70 trasplantes aquí en México a pacientes mexicanos y solamente en vuestro grupo allá en Monterrey habéis hecho más de 400 aplos, ¿no? Si no me equivoco. Más bien Al son final... 400 en el país se han hecho en los últimos, Ah, es en el país. sí, al año. Bueno, pues claro, el tema es que no podemos comparar manzanas con manzanas ahora mismo, ¿no? Porque hay una serie de barreras que tienen unos que no tienen los otros. En Estados Unidos se maneja ese tipo de comunicaciones porque sí que cada cual ya tiene que puede elegir cada posibilidad y es lo mismo prácticamente. Aquí cuando en México tengamos un superregistro que cada paciente que hagamos una búsqueda nos va a salir un donador mexicano, que los costes serán todavía menores incluso que los de ahora y los tiempos serán en 2-3 semanas, pues entonces ya podremos comparar y entonces ya entraremos en un punto más científico de, oye, con esta patología, con este caso, ¿qué tipo de trasplante hacemos, no? Ahí quizás, no sé si Lucas podría entrar más con esta parte de la realidad que hay allá en Estados Unidos y cómo en ciertas, no sé, yo veo que esos estudios que suelen hacer están enfocados a cosas concretas, a patologías concretas, a casos concretos en los que, pues, los resultados son, oye, ¿qué es mejor en este caso concreto? ¿Qué es mejor? ¿Qué tipo de trasplante, ¿no? Pero comparando eso, peras con peras, manzanas con manzanas, y eso es un escenario que ahora en México todavía no tenemos. Yo creo que a la pregunta que hace Andrés, yo no veo ningún tema porque la verdad es que los pacientes cuando se acercan a nosotros, sobre todo tenemos un área de pacientes, hablamos de trasplante en general, hablamos de cuál es la opción para usted, la que su equipo médico le oriente, le recomiende, la que esté a su alcance, la que se pueda hacer, el chiste de trasplante. Y eso de manera pues muy directa, muy objetiva, muy honesta, muy franca. Yo creo que va a faltar tiempo para poder responder, digo, a menos que hiciéramos un face-to-face, un APLO versus un relacionado 10 de 10 y en el tiempo seguirlos la misma patología y responder a esa enfermedad de cuál sería mejor que otro. Nuestro aliado, el CIBMTR, como tú sabes, el registro que maneja todos esos datos duros y que Lucas tiene más información. Yo creo que va a faltar tiempo para que cada trasplante se vaya colocando. Lo que sí creo, y que lo digo así ahorita, es probablemente por enfermedad específica habrá ventajas de uno sobre otro. Sabemos que el APLO recae más, eh, eh, es más barato, las células son más rápidas, están ahí. Sabemos que el HLA, el no relacionado 10 de 10, hay mejor supervivencia en general, que es obviamente pues lo que buscamos a la hora de que tomamos la decisión de trasplantar. Eso no quiere decir, y yo no podría decir categóricamente que uno es mejor que otro, son simplemente opciones que tenemos para los pacientes. Y yo creo que el punto principal es que el paciente llegue más a su trasplante. Si estamos haciendo un 10 o un 15% del porcentaje de pacientes que requieren un trasplante, estamos muy por debajo. Yo creo que eh, uno de los objetivos es impulsar, como tú bien decías, a través de diferentes instancias gubernamentales, no gubernamentales, universidades, a que se hagan más trasplantes, ayudar a que la población, el gremio médico que hacemos trasplantes, pues podamos irnos integrando aún más.
y que VideMatch está en México como una opción, no como somos un aliado, no somos competencia de nada ni de nadie, simplemente, y esto tú mismo lo viviste a través de la fundación, de esta fundación que pagábamos el HLA y que ayudábamos a que se pudieran hacer más trasplantes. Obviamente, pues siempre, como hay un fondo, hay un presupuesto, pues ese presupuesto se va cortando y a veces quisiéramos poder ayudar más, pero pues ya está fuera de nuestro alcance. Claro, y bueno, para los que no saben, durante los tiempos, la era dorada, le digo yo, podíamos hacer HLAs para cualquier tipo de trasplante y de donante, gracias a VideMatch, de manera gratuita para los pacientes, sin importar si iban a hacer un tipo de trasplante. Y todavía lo hacemos, pero solo para los pacientes. Pero eso en sí ya es un gran apoyo porque son gastos grandes y una limitante para hacer trasplantes no solo en México, sino en toda Latinoamérica, el acceso a tipificaciones de HLA confiables y accesibles. Y bueno, pues con esto quiero darles las gracias. Creo que fue una plática interesante. Creo que quedan temas por cubrir, pero lo dejaremos para otro momento. Hay mucho de qué hablar y de qué discutir de esto y es muy importante. Y bueno, yo les quiero dar las gracias por su trabajo y por estar aquí. Y bueno, no sé si tengan algunas palabras para despedirnos, para algún comentario final. Bueno, simplemente que, de nuevo, hay que recalcar que VideMatch, tanto como todos los centros de trasplantes, lo único que tenemos en mente es el paciente. De ahí en adelante, los pasos que tomamos, esto no es solamente, sé que muchos de los que van a ver este video, este podcast, van a ser médicos, pero es importante que pasemos esa información al paciente, que sepan que no importa lo que se publique, esos son datos duros, todos tenemos la misma intención, que es solucionarles el problema, ¿verdad? Y de ahí en adelante es una decisión clínica. Mi grupo está simplemente para apoyarlos desde el punto de vista de HLA. De nuevo, te lo dije, creo que fue antes que empecemos a grabar. Nosotros sabemos de una pequeña ventanita que es el HLA. Te podemos decir qué significa. A partir de ahí, creemos que el grupo clínico es el que toma la decisión, el que va a ajustar los tratamientos, el condicionamiento del paciente y terminan siendo ustedes los que encuentran o deciden cuál es la mejor opción. Yo por el área que me toca, yo que soy gran seguidor de este podcast, Andrés, que haces, sé que lo escuchan muchas personas por otros países de Latinoamérica y quería decirles que también nosotros podemos hacer ese convenio con otros países. Por ejemplo, estamos en contacto con hospitales en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, en Bolivia, lugares donde quizás aún no tienen su registro, pero con los que ya se podría hacer el convenio, y de hecho ya lo estamos haciendo y estamos llevando células. No existe ese programa, no existiría ahí ese programa de becas para el HLA o para los trasplantes como sí lo tenemos en México, pero hay muchísimos casos, me contactan muchos doctores de allá con casos de pacientes que necesitan uno relacionado. Podemos hacer un convenio, es un convenio sin ningún tipo de costo ni compromiso, pero es como una certificación para poder llevar a esos pacientes que necesitan uno relacionado en esos países. Entonces, si es el caso, pues contactar al doctor Andrés y de ahí nos ponemos en contacto porque podríamos ayudar también a esos pacientes, aunque todavía no esté la estructura, pero pues sabemos que está la necesidad, ¿no? Y que nosotros, como bien ha dicho Lucas, lo hemos dicho al principio, somos una organización sin fines de lucro que se nos mide por el impacto, no tanto por la rentabilidad. O sea, buscamos impacto, buscamos ayudar a los pacientes, en concreto nosotros que estamos aquí en México y Latinoamérica, a los pacientes hispanos, ¿no? Perfecto, totalmente de acuerdo, Ixi. Tony, ¿algunas Muchas gracias, palabras Andrés. para despedirnos? No, pues agradecerte esta charla, muy amigable, y creo que con muchos datos para que las personas que siguen este podcast, pues se sensibilicen y que nos conozcan un poco más. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, Amaro ya lo dijo, si desean más información, si desean una conexión, me pueden buscar, me pueden contactar con toda confianza a través de Twitter y habitualmente es lo más fácil, o por mi correo, en fin, al final
del podcast tendrán mi información y bueno, pues estamos para servirles. Hay que pensar en tratar a los pacientes, cómo podemos avanzar en el tema del trasplante de médula ósea en nuestra región y bueno, pues todos los actores y todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para avanzar esta terapia tan importante para la región. Muchas gracias para todos. Esto fue otro capítulo de Developing Hematology. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Gracias, Andrés. Fue Developing Hematology, hematología en desarrollo. Les pido por favor que si les gustó nuestro contenido, nos den 5 estrellas en todos los sitios donde nos puedan encontrar. También nos pueden dejar un comentario o enviarnos un mensaje en developinghematology.com. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León. Me pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter como @GómezDeLeónMD, en Facebook o en Instagram como Dr. Andrés Gómez de León, o en mi correo personal drgomezDeLeón@gmail.com. Este podcast es auspiciado por la Clínica de Hematología Gómez Almaguer y nos pueden encontrar en www.gomezalmaguer.com.